es nano, es mega. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Último bloque en la Liga de la Ciencia y hoy el Club del Nerd se transforma en un laboratorio de investigación. Y como no podía ser de otra manera, está con nosotras nuestra jefe de investigaciones, acá Valeria, la doctora Valeria, y el doctor Andrés Riesnik. Ambos son investigadores de CONICET y tienen un proyecto que está muy, muy bueno en el que mezclan comunicación de la ciencia y experimentación. Experimentos que van a poder hacer ustedes en vivo desde sus casas y ahora les van a estar contando un poquito más. Pero si no me equivoco, mezcla. Es un poco de aprendizaje de matemática, ¿sí? Procesamiento numérico en el cerebro. Sí. Y también inteligencia artificial. Sí, mezcla un poco de todo. Y por eso queríamos contarlo, ¿no? Cuéntenos de qué se trata. Sí, mira, la idea nació, les queremos contar realmente porque me parece que en el Club del Nerd hacemos siempre cosas, y es un club que crece todo el tiempo y cada vez tiene más socios y a todos nos encanta hacer nerdeadas y hacemos mucho eso, pero también todos los que somos parte del Club del Nerd queremos de alguna forma entender mejor la ciencia y hasta participar de experimentos y me parece bueno contar un poco cómo nacieron las ideas de los experimentos que después cuyos resultados después publicamos y todo eso. Entonces les voy a contar cómo nació esta idea y después algunos resultados interesantes que ya tenemos. Vale y yo trabajamos con educación haciendo experimentos que tengan que ver con la enseñanza en gran medida y se nos ocurrió la idea de probar qué pasa. Muchos nerds saben lo que es esto, no todo el mundo sabe lo que es esto. Muchos piensan que es un instrumento de música para tocar samba, pero no. Esta es la tecnología más antigua que existe para hacer cuentas. Se llama ábaco, este en particular es Soroban, es un ábaco japonés y tiene miles de años y lo usan las civilizaciones antiguas hace miles de años para hacer cuenta. Y hoy en día, por diferentes cuestiones, varios grupos de investigación, inclusive nosotros, sospechamos que para las personas con dificultades en aprendizaje de conceptos numéricos puede ser muy útil trabajar con el ábaco, en vez del método que aprendemos tradicionalmente, ¿no? Con cuentas en vertical o horizontal, como sea. Entonces teníamos la idea de probar si realmente funcionaba el ábaco para estas personas. Pero para eso necesitábamos encontrarlas, necesitábamos encontrar personas que tuviesen dificultad en matemática. Y para eso ideamos un test que se podía hacer vía internet con 23 preguntas que armó una alumna nuestra, Florencia Roca, de la Universidad Nacional de Quilmes, y que elaboró en base a la literatura científica y a varios test que ya se conocen que correlacionan con las capacidades matemáticas. Entonces tenemos 23 preguntas que acá ven, hay una lista, entonces empieza con algunas muy fáciles. Por ejemplo, la primera pregunta es ¿cuál es menor? 43, 29 o 38. Y hay que responder lo más rápido posible. Y hay que ir tratando de responder lo más rápidamente posible. Después hay varias preguntas, por ejemplo, tenemos unas cuantas facturas hay en 3 docenas y media de facturas, que ya es un poquito más difícil. Y después hay otros test que suelen correlacionar con capacidades matemáticas, que son uno, por ejemplo, de rotación mental. Ustedes van a ver en la figura ahora en la pantalla de la tele que hay dos cuerpos en 3 dimensiones y la tarea es decir si son el mismo cuerpo rotado o no. Eso se llama tareas de rotación mental. Y por último, otro tipo de tareas que se llaman de numerosidad. Yo te muestro, por ejemplo, un paquete de caramelos y tenés que estimar si hay 10, 50 o 100 caramelos. Ahí son varias cosas. Primero, fíjense que las preguntas están con colores en nuestro Excel, porque de alguna manera nosotros preagrupamos las preguntas y dijimos, bueno, estas preguntas se parecen entre sí o están apuntando al mismo tipo de habilidades o de capacidades, entonces deberían tener cierta correlación, por eso están estos colores. Y por otra parte es esto de, aparecieron un montón de datos. En general, cuando uno hace experimentos, salvo que tenga la facilidad de conseguir un N, lo que llamamos un N muy grande, o sea, muchos datos, en general se trabaja, claro, muchos participantes, se trabaja en general con grupos más acotados. Tener 20.000 personas participando de un experimento es genial para lo que nosotros estamos queriendo hacer. Entonces, se nos ocurrió dividir en dos la manera en que hacíamos ese análisis. Una parte relacionada con la demografía, lo que llamamos demografía, que es, bueno, de las edades de las personas que contestaron, cómo fue esa tasa de acierto en relación, el nivel de estudios, que eran todas preguntas que hacíamos. Y otra parte que después les va a contar un poco más en profundidad Andrés. Pero en esta primera parte, a ver si me da... Ahí estamos. En esta primera parte lo que hicimos fue graficar la tasa de respuestas correctas en función del nivel educativo. Esto es algo que uno intuye que tendría que dar así el gráfico y efectivamente cuando analizamos los datos vemos qué pasa. Está bien, es un punto de lo que llamamos un sanity check, un punto de chequeo. Claro. Es como, bueno, esto es robusto, es algo que coincide con cuestiones que ya se habían estudiado antes y que sabemos que dan de esa manera, entonces es interesante cuanto mayor tu nivel educativo, mayor tu tasa de acierto. Lo que estamos viendo es eso, que fíjense que estamos en el eje Y,
no tenemos de 0 a 23 como teníamos antes, sino que ahora estamos viendo... En un zoom. Estamos moviéndonos entre alrededor de 17 respuestas correctas y 19 sobre el total. Entonces, lo primero que vimos es eso, mayor nivel educativo, mayor tasa de acierto. Pero después nos interesó ver qué pasaba con la edad. ¿Qué es lo que pasa con nuestra tasa de acierto a medida que vamos envejeciendo? Y es interesante porque lo que se ve en principio es que si tomamos todos los datos, sin hacer ningún tipo de desagregación por nivel educativo, hay un pico entre más o menos... Va subiendo hasta los 35. Entre 35 y 40 estamos en una edad bien, estamos bien. Para la matemática estamos bien. Pero no, y después hay una caída muy suave hasta los 55. No estamos tan mal y parecería que a partir de los 55 años hay una caída bastante abrupta. Sí. Entonces una cosa que nos preguntamos fue, ¿esto pasará igual para todos los niveles educativos? ¿Influirá de alguna manera? ¿Existirá alguna correlación? Porque causalidad todavía no podemos establecer, pero por lo menos sí una correlación. Bien. Y entonces lo que hicimos fue esto mismo, que es tasa de aciertos en función de la edad, pero lo desagregamos por nivel educativo. Y entonces tenemos curvas separadas. La curva azul oscura, que corresponde a quienes solamente tienen completo el nivel primario. La curva roja, solamente nivel secundario. La curva, la turquesa, es terciario, que asumimos que ahí entra también licenciaturas y demás. Y la curva verde es lo que sería posgrado. O sea, después de haber hecho una licenciatura, lo que sería un doctorado, un máster y demás. Y fíjense que acá sí es interesante que ¿se acuerdan que en el gráfico general lo que teníamos era una caída después de 55 que era muy abrupta? Pero ahora, si miramos por nivel educativo, lo que vemos es que en posgrado, que es el mayor nivel educativo alcanzado, tenemos que una curva que sigue subiendo un poquito y recién cae después de 60. Eso es una buena noticia aparentemente para las personas hoy. Sí, esto sugiere, por supuesto, que esto es una correlación y no causalidad, pero sugiere que el nivel educativo te protege contra el deterioro cognitivo natural de la edad. Pero no fue todo, dije que habíamos dividido el proyecto en dos. Esto era demografía. Y les cuento los otros resultados y con esto terminamos y les pedimos que nos manden sus comentarios, las ideas que tengan, porque realmente hay un montón de gente que nos mira, que está interesada en ciencia, que hace educación y nos interesa muchísimo encontrar escuchar su opinión sobre esto que estamos haciendo y sus ideas. Y siguen juntando datos, ¿no es verdad? Seguimos juntando datos, ahora ya pueden entrar a la página de Facebook y a nuestro Instagram, ya está el link para poder hacer clic y hacer el experimento y compartirlo con sus amigos. Es bit.ly/barrios mentales, está en el Zócalo, pero igual también va a estar en nuestras redes sociales. Y les cuento el último resultado que nos pareció recontra interesante, que hay que investigar un poco más profundamente, pero lo hablamos con investigadores de todo el mundo y a todos les pareció que es súper interesante profundizar. Y acá es donde entra la inteligencia artificial, que es un tipo de análisis que hasta hace poquitos años, diría 3 años atrás, no se podía hacer porque estos algoritmos no existían. Y ahora que existen, hicimos algo que fue: tiramos en el algoritmo de inteligencia artificial las tasas de acierto a las 23 preguntas y el algoritmo no sabe qué se preguntó o no. Simplemente sabe las tasas de acierto a las preguntas y les pedimos que con un algoritmo en especial las agrupe. ¿Cómo piensa que se agrupan de acuerdo al poder predictivo de unas sobre otras? Déjame ver si entiendo el gráfico. Sí. Cada nodo es una de las preguntas. Es una de las preguntas. Los colores, o sea, y la cercanía serían como estos barrios de habilidades cognitivas similares que el algoritmo agrupó. Perfecto. Exactamente, y la flecha serían la capacidad. Es la capacidad predictiva de una sobre otra. Cuanto más gorda la flecha, mayor es la capacidad predictiva de esa pregunta sobre la otra. Por ejemplo, si miran en la 2 y la 1, que eran las más fáciles de todas, eran las primeras, hay una capacidad predictiva muy fuerte de 2 a 1, pero eso probablemente tiene que ver con que eran muy fáciles y casi todo el mundo contestó bien esas preguntas. Entonces lo interesante es qué pasó con el resto. Claro. Lo que nos sorprendió es que el algoritmo lo que hizo fue agrupar las de rotación mental con las de porcentaje, como diciéndonos que las personas que hacen bien una pueden hacer la otra también y sugiriendo entonces que son los mismos circuitos cerebrales y cognitivos involucrados. Ahora habría que chequearlo quizás con algún nuevo experimento donde uno pueda ver la actividad neuronal, con neuroimágenes podría ser. Una cosa que hicimos fue cambiar el orden de las preguntas en una segunda instancia, lo aleatorizamos porque dijimos, bueno, quizás estos datos que estamos teniendo es porque están sesgados de alguna manera por el orden y siguió pasando lo mismo. Es algo muy robusto sobre muchos datos. Entonces, es una pista que tendríamos que seguir. Hay otras cosas también que se pueden ver, pero bueno, nos quedamos por acá. Los incentivamos de nuevo a que entren a nuestras redes sociales, que hagan el experimento. Queremos que el Club del Nerd se transforme también en un laboratorio que aproveche la idea de que las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones nos sirven para que la divulgación se transforme también en investigación. Ojalá podamos aprovecharlo y esa es un poco la idea que trajimos hoy al Club del Nerd. Bueno, nosotros nos vamos y nos vemos la semana que viene en la Liga de la Ciencia por la Televisión Pública Argentina. Chau. Chau.